La recomendación de la semana. Hoy les voy a recomendar un compilado de cuentos del escritor japonés Yasunari Kawabata, pero antes conozcamos un poco más sobre este premio Nobel. Yasunari Kawabata nació en Osaka el 11 de junio de 1899. A los 4 años quedó huérfano, luego de lo cual se fue a vivir con sus abuelos paternos. Su hermana mayor fue adoptada por una tía. A ella la volvió a ver una vez, cuando la niña tenía 10 años. Su abuela murió en 1906 y su abuelo en 1914, cuando Yasunari contaba con la edad de 15 años aproximadamente. En 1920 ingresó a la Universidad de Tokio, en la carrera de literatura en lengua inglesa, y un año después cambió a la de literatura del Japón. Mientras cursaba la universidad, revivió la revista literaria La Nueva Tendencia del Pensamiento, donde publicó algunos de sus trabajos, con lo que se abrió camino en el mundo literario. En 1924 terminó la universidad y apareció el primer número de Bunhei Hidai, Época del Arte Literario, una revista de un grupo de intelectuales al que pertenecía. Esta publicación reunía a nuevos y prometedores literatos que al escribir utilizaban un estilo, la nueva escuela de las sensaciones, donde la composición constaba en la aprehensión sensitiva de la realidad a la manera de los intelectuales. Debutó como escritor al publicarse La bailarina de Izu en 1927, alcanzando la consagración en Japón 10 años más tarde con País de Nieve. Además de escritor, trabajó como reportero, sobre todo para el Mainichi Shimbun. A pesar de que se apartó del fervor que acompañó a la Segunda Guerra Mundial, tampoco mostró mucho interés en las reformas políticas de la posguerra. Y junto con la muerte de sus familiares durante su juventud, señalaba que la guerra fue una de sus mayores influencias, expresando que solo podía escribir elegías en el Japón de la posguerra. Aún así, muchos críticos no detectaron un gran cambio en los escritos de Kawabata antes y después de la guerra. Recibió la medalla Goethe en Frankfurt en 1959. Ganó el Nobel de Literatura en 1968 y dio el discurso llamado Del hermoso Japón, Suyo, el 16 de abril de 1972. Enfermo y deprimido, dolido sin duda por la muerte de su amigo Yukio Mishima, que lo había definido como un viajero perpetuo, se suicidó en un pequeño apartamento a orillas del mar. Ese mismo año se publicó póstumamente la biografía ficticia El maestro de Go. Sus libros más conocidos en Occidente son País de Nieve, El maestro de Go, El sonido de la montaña y La bailarina de Izu. El libro que te voy a recomendar el día de hoy lleva por título Primera nieve en el monte Fuji y fue editado en el año de 2007. Este libro contiene 9 cuentos y una breve pieza teatral. Los relatos resultan sumamente interesantes por el peculiar comportamiento que tienen los personajes en cada uno. El personaje o los personajes, porque casi siempre aparecen en pareja, hombre y mujer, examinan la vida como una historia que cambia y se amolda a las circunstancias. Sus textos contienen destellos de sabiduría humana. Se exhibe en la profundidad de una conciencia que sopesa con cuidado los movimientos emocionales de sus personajes, en donde el paso del tiempo es el instrumento que utiliza para observar cómo los seres se autodescubren. El cuento titular Primera nieve en el monte Fuji lleva la nieve en el título, en donde la usa como un símbolo de enfrentamiento del hombre con la naturaleza, pero además ocurre de manera distinta a la occidental, donde la nieve equivale a la nada, mientras que el vacío en las literaturas orientales alberga una realidad oculta o no nacida. Esta colección tiene 2 cuentos antológicos, el titular y el último, que se llama Un pueblo llamado Yumiura. En este, una mujer llega a casa de un ilustre escritor y le dice que hace 30 años la conoció e incluso pidió su mano en matrimonio. Sin embargo, tras consultar mapas y libros, Yumiura, donde la mujer dice que se conocieron, no existe. La cuestión aquí es si la memoria con el paso de los años nos falla, o si en el fondo existe un enorme vacío en el que la realidad se manifiesta de otra manera, y que la vida recordada resulta solo una de las posibilidades y la olvidada otra totalmente diferente. Este libro nos invita a reflexionar sobre la vida y nos formula la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que se nos olviden los momentos más felices de la vida? Y bueno, pues esa es la recomendación que te hago para esta semana. Espero que te llame la atención y te animes a leerlo. Te repito los datos del libro: se llama Primera nieve en el monte Fuji, de Yasunari Kawabata.